Helen Parker nunca se consideró una persona afortunada, pero tampoco especialmente infeliz. Su vida transcurría con la misma monotonía que las cifras de los informes contables de los que se ocupaba en la empresa Bridgestone and Partners. La pequeña oficina en el tercer piso de un antiguo edificio en el centro de Williamstown se había convertido en su segundo hogar durante los últimos 8 años. Sus compañeros la apreciaban por su precisión y atención al detalle, y sus jefes, por su habilidad para encontrar errores incluso donde parecía que no los había. Aquella mañana de otoño, Helen revisaba, como de costumbre, los informes trimestrales cuando sonó el teléfono de su escritorio. «¿Señora Parker?», dijo una voz desconocida. «Sí, soy yo», respondió Helen, apretando el auricular contra su hombro y continuando con la clasificación de documentos. «Me llamo Richard Lambert. Soy el abogado de su abuelo, Alfred Clayton. Lamento mucho tener que darle una triste noticia». Los dedos de Helen se detuvieron sobre el teclado. Se enderezó y apretó el teléfono con más fuerza. «¿Qué ha pasado?», preguntó en voz baja, aunque ya se imaginaba el contenido de la llamada. «Su abuelo falleció ayer por la noche. Lo siento mucho». Helen cerró los ojos. Alfred, su abuelo, era la única persona de la familia con la que mantenía una relación afectuosa. Tras el divorcio de sus padres, cuando ella tenía 12 años, fue él quien se convirtió en su apoyo. Fue él quien pagó sus estudios universitarios y la apoyó cuando decidió estudiar contabilidad en lugar de historia del arte, como quería su madre. «¿Cómo ocurrió?», preguntó Helen tratando de que su voz sonara tranquila. «Un infarto, mientras dormía. No sufrió, por si le interesa saberlo». Helen asintió con la cabeza, olvidando que su interlocutor no podía verla. Su abuelo no era joven, tenía 84 años, pero siempre parecía tan vigoroso, tan lleno de vida. Hace solo un mes habían hablado por teléfono y él bromeaba diciendo que iba a vivir hasta los 100 años para fastidiar a su viejo amigo Henry, con quien había tenido una apuesta en su juventud. «El funeral será este sábado», continuó el abogado. «También tendré que reunirme con usted para hablar del testamento. ¿Cuándo le viene bien?». Los pensamientos de Helen se agolpaban en su mente. El testamento. Por supuesto, su abuelo tenía un testamento. Siempre había sido un hombre previsor. «El lunes», respondió. «Me tomaré el día libre en el trabajo». «Perfecto. Entonces la espero en mi oficina a las 10 de la mañana. Le enviaré la dirección por correo electrónico». Después de la llamada, Helen se quedó sentada inmóvil durante un largo rato, mirando fijamente la pantalla del ordenador. Las cifras y los gráficos de los informes ahora le parecían sin sentido. Pidió permiso para salir antes, alegando circunstancias familiares, y se fue a casa. Su apartamento con Liam estaba en una zona tranquila de Williamstown. Nada lujoso. 2 dormitorios, un salón cocina y un pequeño balcón con vistas al parque. Lo compraron hace 5 años, poco después de casarse, con una hipoteca a 20 años. Helen dejó las llaves en la mesita del recibidor y se dirigió al salón. En las estanterías había fotos. Su boda, unas vacaciones en la costa 2 años atrás, la Navidad en casa de los padres de Liam, y una especial. Helen con la toga de graduación de la universidad y, junto a ella, su abuelo, sonriendo con orgullo. Cogió la foto y pasó el dedo por el cristal. Se le hizo un nudo en la garganta, pero Helen contuvo las lágrimas. Nunca había sido propensa a mostrar sus emociones de forma exagerada. «Te echaré de menos, abuelo», susurró. La puerta de entrada se abrió y Helen rápidamente volvió a colocar la foto en el estante. Liam había vuelto del trabajo antes de lo habitual. «Helen, ¿estás en casa?», preguntó desde el vestíbulo. «En el salón», respondió ella, secándose rápidamente los ojos. Liam entró en la habitación, aflojándose la corbata. A sus 38 años, seguía siendo atractivo. Cabello oscuro con ligeras canas en las sienes, rasgos finos, ojos marrones atentos.
15 años como profesor de historia en la escuela le habían dejado huella. Siempre hablaba con calma, como si estuviera explicando un tema complicado, y tenía la costumbre de ajustarse constantemente las gafas, aunque estuvieran perfectamente colocadas. «Llegas temprano», comentó, besándola en la mejilla. «¿Ha pasado algo?» «Mi abuelo ha fallecido», dijo Helen con sencillez. Liam se quedó paralizado y luego la abrazó por los hombros. «Lo siento mucho, cariño. ¿Cuándo ha ocurrido?» «Ayer por la noche. Un infarto». Ella esperaba que su marido dijera algo más, tal vez recordar cómo el año pasado visitaron al abuelo en Acción de Gracias, o cómo Alfred siempre les enviaba tarjetas de Navidad con un cheque de $100. Pero Liam solo asintió y preguntó: «¿Cuándo es el funeral?» «El sábado. ¿Quieres que te acompañe?» No había mucho entusiasmo en su voz, y Helen lo notó. Sabía que a Liam nunca le había gustado su abuelo. Alfred era un hombre franco y una vez comentó que consideraba la profesión de Liam un desperdicio de su gran inteligencia. «Podrías haber sido abogado o empresario», le dijo entonces. «Pero en lugar de eso pierdes el tiempo intentando interesar por la historia a adolescentes a los que les importa un comino el pasado». «Sí, si no te importa», respondió Helen. «Por supuesto que iré contigo». Liam la miró con más atención. «¿Estás bien? ¿Quieres acostarte un rato?» «No, mejor prepararé la cena. Necesito mantener las manos ocupadas». Helen fue a la cocina y abrió la nevera, mirando sin pensar su contenido. Sintió que Liam se acercaba por detrás y le ponía las manos sobre los hombros. «¿Sabes?», dijo él, «quizá deberías llamar a tus padres». Helen se tensó. «¿Para qué?» «Bueno, tu padre ha perdido a su padre, y tu madre a su ex-suegro». Helen tenía una relación tensa con sus padres. Después del divorcio, ambos se sumergieron en nuevas relaciones, sin dedicar apenas tiempo a su hija. Su padre se mudó a California con su nueva esposa, y su madre vivía en Europa con su pareja, un artista. Se comunicaban en días festivos y de vez en cuando hablaban por Skype, pero nada más. «Les escribiré», aceptó Helen a regañadientes. «Más tarde». Ella se puso a cortar verduras para la ensalada y Liam se fue al dormitorio a cambiarse. A los pocos minutos regresó, ya vestido con pantalones y camiseta, y se sentó a la mesa de la cocina con su ordenador portátil. «Por cierto», comenzó a decir como si nada mientras buscaba algo en el ordenador, «tu abuelo era un hombre bastante acomodado, ¿verdad?» El cuchillo en la mano de Helen se detuvo por un momento sobre el tomate. Esa pregunta le pareció extraña, especialmente en ese momento. «Sí, supongo que sí», respondió con cautela. Era dueño de una empresa constructora antes de jubilarse. ¿Y tenía una casa en Williamstown? ¿Esa gran mansión victoriana en Oak Street? Sí. ¿Por qué lo preguntas? Solo pensaba... Liam se ajustó las gafas sin mirarla a los ojos. «Quizás te haya dejado algo en herencia. Eras su única nieta y teníais una buena relación». Helen dejó el cuchillo sobre la tabla de cortar y se volvió hacia su marido. «Mi abuelo murió ayer y tú ya estás pensando en su dinero». Liam levantó las manos en un gesto conciliador. «No, lo has entendido mal. Solo... es una cuestión práctica. Siento haber sacado el tema tan pronto». Helen volvió en silencio a preparar la ensalada. No era la primera vez que Liam mostraba un interés inusual por las finanzas de su familia. Cuando empezaron a salir, le preguntó varias veces si el abuelo de Helen tenía pensado ayudarles con la entrada para la casa. Y cuando hablaron de la boda, sugirió que Alfred quizá quisiera pagar la celebración. La cena transcurrió en silencio. Liam habló de su día en la escuela, de cómo uno de sus alumnos había escrito un ensayo sobre la guerra civil, confundiendo por completo los bandos del conflicto. En un día normal, Helen se habría reído de esta historia, pero hoy solo sonrió distraídamente, sumida en sus pensamientos. Después de la cena,
Liam se sentó a revisar los cuadernos de los alumnos y Helen decidió darse un baño. Tumbada en el agua caliente, recordaba su infancia, las vacaciones de verano que pasaba con su abuelo en su gran casa de Oak Street, cómo le enseñó a jugar al ajedrez en la biblioteca, cómo preparaban juntos tortitas para el desayuno, cómo le leía antes de dormir las viejas novelas de aventuras que le gustaban en su juventud. Alfred nunca fue una persona sentimental, pero en su severidad siempre se percibía un sincero interés. Quería que su nieta creciera fuerte e independiente. Nunca dejes que otros decidan por ti, pequeña, le decía, especialmente los hombres. Creen que saben lo que es mejor para ti, pero no es así. Al salir del baño, Helen fue al dormitorio y comenzó a prepararse para irse a dormir. Liam seguía sentado en el salón con sus cuadernos. Llevaban 7 años casados, y la pasión de los primeros años de matrimonio se había convertido hacía tiempo en una rutina habitual. A veces, Helen se preguntaba si era realmente feliz, pero rápidamente apartaba esos pensamientos. Tenía un trabajo estable, un marido fiable y una casa cómoda. ¿Qué más se podía desear? Cuando ya se estaba quedando dormida, oyó a Liam hablando por teléfono en el salón. Su voz era apagada, pero se notaba la tensión. Helen no podía distinguir las palabras, solo la entonación. Liam estaba claramente discutiendo con alguien. Era extraño, ya que normalmente evitaba los conflictos y rara vez alzaba la voz. Al día siguiente, Helen se tomó el día libre para organizar el funeral. Llamó a la funeraria, eligió el ataúd y acordó celebrar la ceremonia en una pequeña iglesia episcopal a la que su abuelo solía acudir. Luego redactó una breve necrológica para el periódico local y envió las notificaciones a los pocos amigos y parientes lejanos. Su padre hacía su trabajo de forma mecánica, sin apenas darse cuenta de lo que sucedía a su alrededor. Liam estaba inusualmente atento. Preparaba la cena, le preguntaba cómo se sentía, le ofrecía ayuda con los preparativos. El viernes por la noche, la víspera del funeral, Helen estaba sentada en el sofá, mirando un viejo álbum de fotos. Liam se sentó a su lado y la abrazó por los hombros. «¿En qué piensas?», le preguntó al ver su mirada pensativa. «En lo extraño que es que una persona pueda estar contigo toda la vida y luego, simplemente, desaparecer», respondió Helen. «Y solo quedan los recuerdos». Liam asintió y luego preguntó con cautela. «¿Ya has hablado con el abogado sobre... sobre la herencia?» Helen frunció el ceño. «Tengo una cita con él el lunes, pero, sinceramente, lo último que me interesa ahora es lo que me ha dejado mi abuelo». «Claro, claro», asintió rápidamente Liam. Solo pensaba, quizá tengamos que ocuparnos de su casa u otros bienes. Hay que estar preparados. «Yo me encargaré de eso», dijo Helen con firmeza. Cerró el álbum de fotos y se levantó del sofá. «Me voy a dormir. Mañana será un día difícil». El sábado por la mañana el tiempo acompañaba al estado de ánimo. Cielo gris, llovizna, viento húmedo. La ceremonia de despedida fue breve y modesta. Asistieron unas 20 personas. Algunos viejos amigos de Alfred, antiguos compañeros de trabajo, vecinos. Helen estaba de pie junto al ataúd, recibiendo las condolencias, mientras que Liam se mantenía un poco apartado, mirando el teléfono de vez en cuando, lo que la irritaba. Después del funeral, algunos invitados fueron invitados a la casa de Alfred para un almuerzo conmemorativo. De pie en la amplia sala de estar, donde había pasado tantos momentos felices de su infancia, Helen sintió una extraña sensación, como si la casa se hubiera quedado huérfana sin su dueño. Mientras tanto, Liam observaba con curiosidad las antigüedades de las que Alfred se enorgullecía: relojes antiguos, una colección de objetos de plata, cuadros de artistas desconocidos pero talentosos. «Tu abuelo era un verdadero conocedor», comentó, tocando con cuidado una caja de madera tallada en la repisa de la chimenea. Helen quería responder, pero la interrumpió una anciana, la señora Webster,
vecina de toda la vida de su abuelo. Querida, dijo, tomando a Helen de las manos, Alfred estaba muy orgulloso de ti. A menudo me contaba lo inteligente e independiente que eras. La última vez que hablamos, me dijo que eras lo mejor que le había pasado en la vida. Helen sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Gracias, señora Webster. Él también significaba mucho para mí. Era un buen hombre, continuó la anciana. A veces era brusco, pero siempre justo, y muy perspicaz. ¿Sabes? Una vez me dijo que solo lamentaba una cosa: no poder estar cerca el tiempo suficiente para protegerte si fuera necesario. Helen miró a su vecina con sorpresa. ¿Protegerme? ¿De qué? Oh, no le des importancia, querida. Los ancianos suelen preocuparse sin motivo, y quizá no debería haberlo dicho, sobre todo hoy. La señora Webster le dio una palmadita en la mano a Helen y se alejó hacia los demás invitados, dejándola desconcertada. ¿De qué quería protegerla su abuelo? ¿Y por qué no se lo había dicho él mismo? Por la noche, cuando ella y Liam regresaron a casa, Helen se sentía completamente devastada. Se dio una ducha y se acostó sin decir una palabra. Liam se sentó a su lado y le acarició el pelo. «Todo ha salido bien», dijo. «Tu abuelo se merecía una despedida así». Helen asintió sin abrir los ojos. «¿Qué te ha dicho el abogado sobre la reunión del lunes?», preguntó Liam tras una pausa. ¿Ha mencionado quién más estará presente en la lectura del testamento? Helen se volvió hacia él, sintiendo una irritación creciente. ¿Por qué te interesa tanto el testamento?, preguntó. Ni siquiera hemos enterrado a nuestro abuelo y tú ya estás pensando en el dinero. Liam parecía ofendido. No es justo, Helen. Solo intento ayudarte a estar preparada. Son cuestiones prácticas que hay que resolver, nos guste o no. Helen se volvió hacia la pared. Estoy cansada, Liam. Hablemos mañana. Oyó cómo su marido suspiraba, se levantaba de la cama y salía de la habitación. Unos minutos más tarde, llegó desde el salón el sonido amortiguado del televisor. Helen no podía dormir. Las palabras de la señora Webster y el extraño comportamiento de Liam daban vueltas en su cabeza. Quizás había sido injusta con su marido. Quizás él solo estaba tratando de ayudar y ella, en su estado de dolor, había malinterpretado sus intenciones. Pero algo le decía que no era solo eso. Últimamente, había notado que Liam revisaba con frecuencia su cuenta bancaria conjunta, se interesaba por sus bonificaciones en el trabajo y se ofrecía a hacerse cargo de la gestión de sus finanzas para liberarla de preocupaciones innecesarias. Helen siempre había sido independiente en cuestiones financieras, y estas propuestas de su marido le causaban una vaga inquietud, pero ella las atribuía a su preocupación y su deseo de ser útil. Ahora, sin embargo, le parecía que detrás de esas propuestas podía haber algo más. El lunes tenía una cita con el abogado de su abuelo y entonces, tal vez, se aclararían muchas cosas. Mientras tanto, tenía que descansar y reunir fuerzas para una conversación difícil. Helen cerró los ojos, tratando de alejar los pensamientos inquietantes, y poco a poco se sumergió en un sueño agitado en el que veía a su abuelo tratando de decirle algo, pero no podía entender sus palabras. El lunes por la mañana, Helen se puso un sobrio traje azul oscuro. Siempre lo elegía para las reuniones importantes. Su abuelo le había dicho una vez que con ese traje parecía una persona a la que hay que tener en cuenta. Hoy tenía que reunirse con el abogado de Alfred para la lectura del testamento. La oficina de Richard Lambert estaba en un viejo edificio de ladrillo en la zona comercial de Williamstown. Helen subió al segundo piso y entró en la recepción, donde la recibió la secretaria, una mujer de unos 50 años con el pelo corto y ojos atentos. «La señora Parker, el señor Lambert la espera», dijo acompañando a Helen al despacho. Richard Lambert era un hombre alto y delgado, con las sienes canosas. Se levantó de la mesa para estrecharle la mano a Helen y le indicó que tomara asiento en la silla de enfrente.
¿Cómo se encuentra?, preguntó con sincera preocupación. Bien, gracias, respondió Helen. No quería entrar en detalles sobre sus sentimientos con un desconocido. Lambert asintió y sacó una carpeta del cajón de la mesa. Trabajé con su abuelo durante más de 30 años, dijo. Alfred era un hombre franco, pero justo, y se preocupaba mucho por usted. Helen sintió un nudo en la garganta. Éramos muy cercanos, dijo en voz baja. Lo sé, asintió el abogado. Hablaba mucho de usted. Estaba orgulloso de sus logros. Abrió la carpeta y sacó varios documentos. Bien, vayamos al grano. La última voluntad de su abuelo queda aquí expuesta con bastante claridad. La mayor parte de sus bienes le corresponden a usted, como única heredera. Lambert comenzó a leer el testamento. Helen escuchó cómo se enumeraban los activos de su abuelo en términos legales, y cuanto más hablaba el abogado, más se sorprendía. Alfred Clayton resultó ser mucho más rico de lo que ella suponía. Además de la casa de Oak Street, que ella conocía bien, heredaba acciones de varias empresas, cuentas en 3 bancos diferentes, un pequeño apartamento en Boston y una colección de antigüedades valorada en una suma de 6 cifras. El valor total de la herencia asciende a aproximadamente $2.700.000, resumió Lambert apartando los documentos. Por supuesto, tendrá que pagar el impuesto de sucesiones, pero yo le ayudaré con todos los trámites. Helen se quedó en silencio, atónita por lo que acababa de oír. Sabía que su abuelo era un hombre acomodado, pero no esperaba una suma tan elevada. No sé qué decir, dijo finalmente. No hay nada que decir, respondió Lambert con suavidad. Su abuelo quería asegurar su futuro. Siempre decía que usted era la única persona de la familia que había heredado su olfato para los negocios y su sentido común. El abogado sacó otro sobre de la carpeta. También le dejó una carta personal. Pidió que se la entregara junto con el testamento. Helen tomó el sobre con manos temblorosas. ¿Puedo leerla ahora? Por supuesto. Saldré unos minutos para que pueda leerla a solas. Cuando Lambert salió, Helen abrió el sobre. Dentro había una hoja de papel escrita con la conocida y cuidada letra de su abuelo. Querida Helen, escribía, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy aquí. No te entristezcas demasiado. He vivido una vida larga y, en general, feliz. Mi único pesar es no haber podido estar a tu lado desde tu infancia, cuando tus padres decidieron que sus ambiciones personales eran más importantes que su propia hija. Siempre he estado orgulloso de ti, de tu inteligencia y de tu fuerza de carácter. Sé que dispondrás de tu herencia con sabiduría. La casa de Oak Street ahora es tuya. Espero que algún día se oigan en él las voces de tus hijos o nietos. Hay algo más que quería decirte, pero siempre posponía la conversación por miedo a herirte. Se trata de tu marido, Liam. Nunca confié en él. Quizás me equivoque, los ancianos suelen ser desconfiados sin motivo, pero siempre me pareció que lo que le interesaba no eran tus sentimientos, sino tu dinero, o más bien, la perspectiva de obtener mi dinero a través de ti. Hace 3 meses vino a mi casa. Dijo que quería hablar a solas. Me pidió que le prestara una suma considerable, supuestamente para abrir su propio negocio. Me negué. Entonces empezó a preguntarme por mi testamento, insinuando que sería dejarle una parte de la herencia a él, como marido tuyo. Me pareció sospechoso. No te cuento esto para crear discordia en tu familia, solo para que tengas cuidado. Observa a tu marido y sus acciones. No dejes que nadie se aproveche de ti. Te quiero, mi niña, y siempre te querré, incluso desde donde estoy ahora. Cuídate. Tu abuelo, Alfred. Helen terminó de leer la carta y la dejó caer lentamente sobre sus rodillas. Su mente era un caos. Liam había ido a ver a su abuelo para pedirle dinero y le había preguntado por el testamento. ¿Por qué no le había dicho nada al respecto? Llamaron a la puerta y Lambert volvió al despacho. ¿Estás bien?, preguntó él al ver su rostro pálido. Sí,
respondió Helen, doblando la carta y guardándola en su bolso. Es solo que es mucha información de golpe. Discutieron los siguientes pasos para tramitar la herencia. Helen firmó varios documentos y acordó volver a reunirse con él una semana después. Al salir del despacho del abogado, no se fue directamente a casa. Necesitaba tiempo para pensar. Aparcó junto a un pequeño parque y se quedó sentada en el coche durante un buen rato, contemplando los árboles cubiertos de hojas otoñales. El extraño comportamiento de Liam en los últimos días, su insistente interés por el testamento de su abuelo, todo eso cobraba ahora un nuevo sentido. ¿Acaso su abuelo tenía razón y Liam se había casado con ella por la perspectiva de obtener dinero? Helen recordó cómo se conocieron 8 años atrás. Ella había ido a la escuela donde trabajaba Liam para ayudar a organizar un seminario financiero para estudiantes de último año. Él era encantador, atento y parecía sinceramente entusiasmado con su trabajo. Cuando la invitó a cenar, ella aceptó sin dudarlo. Durante los primeros meses de su relación, Liam solía decirle lo mucho que le gustaba su independencia y su fuerza de carácter. Apoyaba sus ambiciones profesionales y nunca intentó controlarla. Era cariñoso, tierno y comprensivo. Pero cuando empezaron a vivir juntos, algo cambió. Liam empezó a hablar más a menudo de dinero. Al principio eran comentarios inofensivos sobre su infancia acomodada y las ventajas que le daba el apoyo de su familia. Luego surgieron preguntas sobre la situación financiera de su abuelo, propuestas para ayudar al anciano a gestionar sus asuntos. Helen no le dio importancia en ese momento. Lo achacó a la preocupación natural por el futuro, al deseo de asegurar el futuro de su familia. Ahora, sin embargo, esas pequeñas cosas se acumulaban en un panorama inquietante. Decidió revisar el ordenador de casa, al que ambos tenían acceso. Quizás allí encontraría alguna pista que explicara el extraño comportamiento de su marido. Al volver a casa, Helen encontró un ramo de flores y una nota de Liam sobre la mesa de la cocina. Buena suerte en la reunión con el abogado. Te quiero. Durante los últimos meses, su marido había buscado regularmente información sobre herencias, derechos de los cónyuges sobre los bienes del otro y posibilidades de impugnar un testamento. A continuación, revisó su correo electrónico. Tenían una cuenta compartida para las facturas de los servicios públicos y los asuntos familiares. Al revisar los mensajes entrantes, Helen vio varios correos de entidades crediticias. Abrió uno de ellos y se quedó en shock. Resultó que Liam había solicitado varios préstamos importantes de los que nunca había hablado. La deuda total ascendía a casi $100,000. Las cartas hablaban de pagos atrasados y amenazas de acudir a agencias de cobro. Helen también encontró varias cartas de casinos online que confirmaban el registro y la recarga de la cuenta. La fecha de registro era de hacía aproximadamente un año. Nunca sospechó que Liam fuera aficionado a los juegos de azar. En el cajón del escritorio, Helen encontró una pila de cartas en papel que Liam, al parecer, había intentado ocultar. Había avisos de deuda de la tarjeta de crédito, cartas de los bancos con advertencias de una posible demanda judicial. A Helen le daba vueltas la cabeza. ¿Cómo no se había dado cuenta de todo eso? ¿Era tan ciega? Por la noche, cuando Liam volvió del trabajo, parecía muy nervioso. ¿Qué tal la reunión?, preguntó, dándole un beso en la mejilla. Helen decidió no revelar todas sus cartas de inmediato. Normal, respondió con cautela. Mucho papeleo. ¿Y qué hay de la herencia? Liam intentaba hablar con indiferencia, pero en su voz se notaba claramente la impaciencia. Mi abuelo me dejó una casa y algo de dinero, dijo Helen evasivamente. ¿Cuánto es un poco?, insistió Liam. Unos 300,000, mintió Helen, observando la reacción de su marido. El rostro de Liam reflejó por un instante la decepción, pero rápidamente se recompuso. «Es maravilloso, querida», exclamó.
Podremos pagar la hipoteca y aún nos sobrará para reformar la cocina, algo con lo que llevas soñando mucho tiempo. Quizás, respondió Helen con frialdad. Aún no he decidido qué hacer con ese dinero. ¿Cómo que aún no has decidido? Se sorprendió Liam. Somos una familia. Es nuestro dinero común. Técnicamente, es mi dinero, dijo Helen. La herencia no se considera patrimonio común de los cónyuges. El rostro de Liam se endureció. No esperaba eso de ti, Helen. 7 años juntos y sigues considerando el dinero tuyo y mío. ¿Y tú crees que tus deudas también son peso? Preguntó Helen, mirándolo directamente a los ojos. Liam palideció. ¿De qué estás hablando? Encontré unas cartas, Liam, de bancos, de entidades de crédito. ¿Por qué nunca me dijiste que debías $100,000? Liam se sentó en una silla y se llevó las manos a la cabeza. Quería resolver este problema yo solo. No quería molestarte. ¿Molestarme? Helen sintió cómo la ira crecía en su interior. Estamos hablando de $100,000 de deuda. ¿Cómo has conseguido pedir prestada tal cantidad? Liam permaneció en silencio, mirando al suelo. Es el casino, ¿verdad? Adivinó Helen. He visto las cartas. Juegas. No es lo que piensas, dijo Liam por fin. No soy un jugador compulsivo. Simplemente he tenido una racha de mala suerte. Iba a devolverlo todo. ¿Y cómo? ¿Con mi herencia? ¿Y qué hay de malo en eso? Se enfadó Liam de repente. Sí, contaba con que tu abuelo rico nos ayudara. Ni siquiera se daría cuenta de esa cantidad, para él era calderilla. Mi abuelo lo sabía, dijo Helen en voz baja. Me contó que fuiste a pedirle dinero y que te interesaste por su testamento. Liam se levantó de un salto de la silla. ¿Qué más te contó? Exclamó. Seguro que te dijo que me casé contigo por tu dinero. ¿Y no es así? Dios mío, Helen. Liam levantó las manos. ¿De verdad te crees esa tontería? Yo te amo. ¿Tanto como para ocultarme tus deudas? ¿Tanto como para intentar sacarle dinero a mi abuelo a mis espaldas? Se miraron como si fueran dos extraños. Helen sintió que todo en lo que había creído durante los últimos 7 años se derrumbaba. Su matrimonio, su idea del marido, todo resultó ser una ilusión. Pasaré la noche en casa de un amigo, dijo Liam finalmente. Necesitas calmarte. Hablaremos cuando estés lista para escuchar. Rápidamente recogió algunas cosas y salió del apartamento dando un portazo. Una vez sola, Helen se quedó sentada inmóvil durante un buen rato, tratando de asimilar lo que había pasado. Luego se levantó y se dirigió al dormitorio. Abrió el armario de Liam y comenzó a revisar metódicamente los bolsillos de sus chaquetas y pantalones. En uno de ellos encontró un papel arrugado con un número de teléfono y el nombre Morris, y también un recibo de una casa de empeños. Por la descripción, Liam había empeñado los pendientes de su abuela, el único objeto de valor familiar que ella guardaba. Eso fue la gota que colmó el vaso. Helen se deslizó por la pared hasta el suelo y finalmente se permitió llorar, por primera vez desde la muerte de su abuelo. Lloró por los años perdidos, por las ilusiones rotas, por la traición de la persona en la que más confiaba en el mundo. Cuando las lágrimas se secaron, sintió un extraño vacío y, al mismo tiempo, determinación. Pasara lo que pasara, no permitiría que Liam volviera a manipularla a ella ni a su vida. Los 3 meses siguientes pasaron como en una neblina. Después de aquella discusión, Liam volvió a casa al cabo de 2 días, se disculpó, prometió arreglarlo todo y le juró su amor. Helen lo escuchó con una extraña indiferencia, como si estuviera viendo una obra de teatro con un mal actor. Ella aceptó que necesitaban tiempo para pensar, pero se negó a discutir la herencia. Durante esos meses, Helen hizo valer oficialmente sus derechos de sucesión. Se reunió con un asesor financiero y un abogado. Descubrió que su marido había solicitado varios préstamos a sus espaldas, utilizando como garantía los documentos comunes de su apartamento.
Las deudas crecían como una bola de nieve. Como era de esperar, Liam propuso utilizar el dinero de la herencia para pagar los préstamos. Helen se negó, alegando que esas deudas eran responsabilidad suya. Fue entonces cuando Liam solicitó el divorcio y exigió la división de los bienes, incluida la herencia. Su abogado argumentó que se trataba de bienes gananciales, ya que se habían obtenido durante el matrimonio. Ahora Helen estaba sentada en la sala del tribunal, apretando nerviosamente entre sus manos una carpeta de cuero con documentos. Llevaba el mismo traje azul oscuro con el que se reunió por primera vez con el abogado de su abuelo. Lo consideraba una especie de talismán. La jueza, una mujer corpulenta de unos 60 años con ojos penetrantes, revisaba los papeles. En la sala, además de Helen y Liam con sus abogados, había varios empleados del tribunal y una pareja de ancianos, los padres de Liam, a quienes Helen siempre había considerado personas agradables, aunque no muy cercanas. Ahora evitaban mirarla a los ojos. Richard Lambert, que representaba los intereses de Helen, parecía tranquilo y sereno. El abogado de Liam, Gregory Morris, el mismo Morris cuyo nombre Helen había encontrado en el bolsillo de su marido, era más joven, de aspecto pulcro y con una sonrisa complaciente. Ya se había labrado una reputación como especialista en procesos de divorcio con división de grandes patrimonios. Caso número 486 y 18, Parker contra Parker, anunció la jueza. ¿Están listas las partes para la vista? Ambos abogados confirmaron que estaban listos. La jueza Martínez, así se llamaba la mujer, asintió con la cabeza. Señor Morris, exponga su postura. El abogado de Liam se levantó, se ajustó la chaqueta y comenzó a hablar con voz segura y bien modulada. Su señoría, mi cliente, Liam Parker, estuvo casado con la demandada, Helen Parker, durante 7 años. Durante ese tiempo, apoyó plenamente a su esposa en su actividad profesional y asumió una parte importante de las tareas domésticas, creando un ambiente hogareño y confortable. Helen apenas pudo contener una risa sarcástica. Liam, por supuesto, a veces preparaba la cena y sacaba la basura, pero llamar a eso una parte considerable de las tareas domésticas era una exageración evidente. Es más, continuó Morris, mi cliente contribuyó activamente a mantener las buenas relaciones entre la demandada y su abuelo, Alfred Clayton. Gracias a los esfuerzos del señor Parker, visitaban regularmente al anciano, pasaban las vacaciones con él y mantenían un estrecho contacto. Ahora Helen realmente no pudo soportarlo más y le susurró a su abogado. Eso no es cierto. El abuelo no soportaba a Liam, apenas se aguantaban el uno al otro. Lambert le dio una palmada tranquilizadora en la mano y anotó algo. Como resultado de estos esfuerzos, dijo Morris, Alfred Clayton dejó su considerable fortuna a la demandada. La herencia se obtuvo durante el matrimonio y, según la legislación del Estado, es un bien ganancial que debe dividirse a partes iguales entre los cónyuges. La jueza Martínez escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando. Además, Morris alzó la voz para dar más énfasis a sus palabras. El señor Parker participó de buena fe en la gestión de las finanzas familiares. Intentó invertir sus fondos comunes con el fin de mejorar su situación económica, aunque, lamentablemente, algunas de esas inversiones resultaron infructuosas. Inversiones. Helen apenas pudo contener la risa. ¿Así que ahora así se llaman las deudas en el casino? En las circunstancias actuales, concluyó Morris, consideramos justo y legítimo exigir la división equitativa de todos los bienes, incluida la herencia recibida. Mi cliente está dispuesto a mantener un diálogo constructivo y a llegar a compromisos razonables. Se sentó en su asiento, ajustándose la corbata con satisfacción. Liam lanzó una mirada triunfante a Helen. Señor Lambert, ¿cuál es su postura?, preguntó la jueza. Richard Lambert se levantó, recogió lentamente sus papeles
y se acercó al estrado. Su señoría, mi clienta, Helen Parker, está totalmente en desacuerdo con las demandas del demandante. En primer lugar, según la legislación del Estado, la herencia no se considera patrimonio ganancial, incluso si se ha obtenido durante el matrimonio. Esto se indica expresamente en el artículo 123 del Código Civil. Morris se levantó inmediatamente de su asiento. Protesto, su señoría. Existe un precedente, el caso Carpenter contra Carpenter, del año 2000, en el que el tribunal reconoció la herencia como propiedad conjunta de los cónyuges debido a las circunstancias especiales relacionadas con la contribución del segundo cónyuge a la relación con el testador. Se acepta la objeción, asintió la jueza. Continúe, señor Lambert. De acuerdo, dijo tranquilamente el abogado de Helen. Analicemos esas circunstancias especiales. Mi colega afirma que su cliente contribuyó activamente a la buena relación de mi clienta con su abuelo. Sin embargo, tenemos pruebas de lo contrario. Sacó una carta de Alfred de la carpeta. Poco antes de su muerte, Alfred Clayton escribió una carta a su nieta en la que expresaba serias dudas sobre los motivos de su marido. Con la permiso del tribunal, me gustaría adjuntar esta carta al expediente. La juez, en cuanto a la gestión de las finanzas familiares, prosiguió Lambert, disponemos de documentos que confirman que el demandante, sin el conocimiento de su esposa, solicitó varios préstamos importantes utilizando como garantía sus propiedades inmobiliarias comunes. Estos fondos no se destinaron a las necesidades familiares. Lambert puso sobre la mesa copias de los contratos de crédito y extractos de las cuentas. Es más, estamos dispuestos a aportar pruebas de que el demandante gastó una parte considerable de esos fondos en casinos online. Sus deudas ascienden actualmente a más de $100,000 y tenía previsto saldar las mismas con la herencia de mi clienta. Se hizo el silencio en la sala. La madre de Liam se tapó la boca con la mano y soltó un grito ahogado. «Eso no es cierto», exclamó Liam. «Se lo está inventando todo». «Señor Parker», dijo la jueza con severidad, «le ruego que mantenga la calma y no interrumpa la intervención del abogado. Tendrá oportunidad de expresarse». Liam volvió a sentarse, lanzando una mirada furiosa a Helen. Lambert continuó su discurso, desmontando metódicamente cada una de las afirmaciones de la parte demandante. Helen lo escuchaba distraídamente, concentrada en Liam. Su expresión facial pasaba de la ira a la inquietud y luego al pánico, a medida que el abogado presentaba nuevos hechos. «En conclusión», dijo Lambert, «quiero señalar que no solo solicitamos que se denieguen las reclamaciones del demandante sobre la herencia de mi clienta, sino que también se le obligue a indemnizarla por daños morales y a pagar las costas judiciales. Gracias, su señoría». La jueza Martínez examinó los documentos entregados por el abogado. «Señor Morris, ¿tiene alguna objeción?» El abogado de Liam superó rápidamente su desconcierto y volvió a mostrarse seguro de sí mismo. «Por supuesto, su señoría. Todas estas supuestas guías son falsas o se han presentado de forma distorsionada. La carta de un anciano, escrita a una edad avanzada, difícilmente puede considerarse una fuente fiable de información. En cuanto a las cuestiones financieras, mi cliente realmente solicitó varios préstamos, pero exclusivamente con el fin de invertir en proyectos prometedores. Lamentablemente, no todos ellos tuvieron éxito». Morris volvió a levantar la voz, dirigiéndose ahora no solo al juez, sino también a un público invisible. «Mi cliente fue un buen padre de familia durante 7 años. Apoyó a su esposa, la cuidó y compartió con ella todas las alegrías y tristezas. ¿Acaso no merece una parte justa de los bienes comunes? Alfred Clayton, por supuesto, dejó formalmente la herencia a su nieta, pero no se daba por sentado que estaba destinada a toda la familia. La jueza escuchó atentamente a ambas partes y luego anunció un receso de 20 minutos para examinar los documentos presentados. En el pasillo del tribunal,
Helen estaba de pie junto a la ventana, mirando a la calle. Lambert se acercó a ella. «Lo está haciendo muy bien», dijo él. «Por ahora todo va bien, pero Morris es un abogado con experiencia. Puede que se le ocurra algo más. Por ejemplo, intentar desacreditarla personalmente o presentar sus acciones bajo una luz desfavorable. No caiga en la provocación». Helen asintió con la cabeza. Por el rabillo del ojo vio a Liam, que estaba al otro extremo del pasillo con sus padres y su abogado. Estaban discutiendo algo con intensidad. Tras el receso, se reanudó la vista. La jueza Martínez se dirigió a las partes. «He examinado los documentos presentados. Señor Morris, ¿tiene algún argumento adicional?» «Sí, su señoría», respondió el abogado de Liam. «Me gustaría llamar a un testigo, la señora Jennifer Parker, madre de mi cliente». Helen miró con sorpresa a su suegra, que se dirigía al estrado. Durante 7 años de matrimonio, ella y Jennifer mantuvieron una relación cortés, pero no cercana. ¿Qué podría contar? Tras prestar juramento, Morris comenzó el interrogatorio. «Señora Parker, ¿cómo describiría la relación de su hijo con su esposa?» «Liam siempre fue un marido muy cariñoso», respondió Jennifer con voz temblorosa. «Hablaba constantemente de Helen con mucho amor. Estábamos seguros de que tenían un matrimonio perfecto». «¿Y cómo era la relación de su hijo con el abuelo de Helen?» «Liam se esforzaba mucho por llevarse bien con el señor Clayton. Nos contaba que hablaban a menudo de historia y política. Liam incluso planeaba escribir un libro basado en los recuerdos del señor Clayton sobre los años de la posguerra». Helen apenas pudo contener un grito de indignación. No fue así. El abuelo no soportaba hablar con Liam, al que consideraba un charlatán superficial. «Y además», añadió Jennifer, secándose los ojos con un pañuelo, «Liam nos dijo que el señor Clayton les había prometido ayudarles con la entrada para la casa y con la educación de sus futuros hijos». «Protesto», se levantó Lambert. «Se trata de un testimonio de oídas, basado exclusivamente en lo que supuestamente le dijo el demandante a su madre». «Se acepta la protesta», dijo la jueza. «Señora Parker, ¿habló usted personalmente con Alfred Clayton sobre estos asuntos?» «No», admitió la suegra de Helen. «Pero conozco a mi hijo. Él no inventaría cosas así». Morris terminó el interrogatorio y Lambert se acercó al estrado. «Señora Parker, ¿sabía usted que su hijo tenía deudas por valor de más de $100,000? Jennifer palideció. «No, yo no lo sabía». «¿Sabe usted que él visita regularmente casinos en línea?» «Eso es imposible», exclamó ella. «Liam nunca se ha interesado por los juegos de azar». «¿Sabe usted que su hijo se reunía en secreto con Alfred Clayton para intentar convencerlo de que cambiara su testamento?» Jennifer miró a su hijo con impotencia. «No, yo no me lo creo». Tras interrogar al testigo, la jueza se dirigió a Helen. «Señora Parker, tengo algunas preguntas para usted». Helen se detuvo. Luego continuó con determinación, porque ya entonces sospechaba que tenía motivos egoístas. ¿En qué se basaban sus sospechas? En su comportamiento tras la muerte de mi abuelo, en su insistente interés por el testamento y en la carta que mi abuelo me dejó. Liam no pudo aguantar más y volvió a levantarse de su asiento. «Está mintiendo. Todo es mentira. El viejo simplemente no me quería y puso a Helen en mi contra». «Señor Parker», dijo la jueza con severidad. «Última advertencia. Una sola salida más y será expulsado de la sala». Liam se sentó, pero siguió susurrando furiosamente algo a su abogado. «Continuemos», dijo la jueza dirigiéndose a Helen. «¿Afirma que su marido le ocultó sus deudas?» «Sí, su señoría. Encontré cartas de acreedores que él había escondido y extractos de casinos online». «¿Y cuál es el importe total de sus deudas?» «Por lo que yo sé, unos $120,000. «Es una cantidad considerable», comentó la jueza. No notó ningún gasto importante. Liam siempre controlaba sus cuentas personales. Teníamos una cuenta conjunta para los gastos del hogar,
pero él insistió en que mantuviéramos cuentas separadas por independencia. Ahora entiendo por qué lo necesitaba. La jueza revisó algunos documentos más y luego se dirigió a los abogados. ¿Tienen las partes algún argumento o prueba adicional? Morris se puso de pie. Su señoría, a pesar de la tensión emocional, los hechos son los hechos. La herencia se recibió durante el matrimonio. Es posible que mi cliente haya cometido algunos errores financieros, pero eso no le priva del derecho a una parte justa de los bienes comunes de los cónyuges. Liam parecía satisfecho con este discurso y sonrió con aire de suficiencia a Helen. La jueza se volvió hacia ella. Señora Parker, ¿qué tiene que decir al respecto? Helen miró directamente a Liam. Todo lo que alguna vez sintió por este hombre, amor, confianza, cercanía, había desaparecido, dejando solo una amarga decepción. Él lo sabía, dijo en voz alta y clara. Se hizo el silencio en la sala. ¿Qué es lo que sabía exactamente el demandante?, precisó el juez. Liam sabía de la situación de mi familia incluso antes de conocernos. No fue un encuentro casual. Él buscó deliberadamente encontrarse conmigo, sabiendo que yo era la única heredera de una persona adinerada. El juez Martínez frunció el ceño. Es una acusación muy grave, señora Parker. ¿Tiene pruebas? Sí, su señoría, intervino Lambert, entregándole a la jueza otra carpeta con documentos. Hemos recopilado testimonios de varios compañeros del demandante que confirman que él hablaba abiertamente de sus planes de encontrar una novia rica. También tenemos pruebas de que se informó sobre la situación financiera de Alfred Clayton antes de conocer a mi clienta. Liam parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Miró desconcertado a Helen y luego a su abogado. Además, añadió Helen, en la carta del abuelo se dice que Liam fue a verle y le pidió directamente que modificara el testamento para incluirle a él, a Liam, entre los herederos. El abuelo se negó y entonces mi marido empezó a actuar a través de mí. La jueza examinó los documentos presentados. Su rostro se volvió cada vez más sombrío. Finalmente, levantó la vista hacia Liam. Señor Parker, ¿niega usted estas acusaciones? Liam parecía acorralado. Es una exageración. Sí, me interesé por la familia de Helen antes de nuestro encuentro, pero ¿quién no busca en Internet información sobre su pareja potencial? Y sí, me reuní a solas con su abuelo, pero solo para conocerlo mejor, no para lo que me acusan. Sus palabras sonaban poco convincentes incluso para él mismo. Morris suspiró en silencio, consciente de que el caso estaba tomando un giro desfavorable. La jueza Martínez anunció otro receso para examinar nuevos documentos. Cuando se reanudó la sesión, parecía decidida. Tras escuchar a ambas partes y examinar los materiales presentados, el tribunal ha llegado a la siguiente decisión, comenzó. Las demandas del demandante sobre la división de la herencia recibida por la demandada de su abuelo, Alfred Clayton, se desestiman por infundadas. De acuerdo con la legislación del Estado, la herencia no es un bien ganancial y no hay motivos para aplicar excepciones a esta norma. Helen sintió como la tensión que la había atenazado todo este tiempo comenzaba a disminuir. Es más, continuó la jueza, las pruebas disponibles demuestran la conducta deshonesta del demandante, que ocultó a su esposa importantes deudas y, posiblemente, contrajo matrimonio con fines lucrativos. Teniendo en cuenta estas circunstancias, el tribunal dictamina. Liam estaba sentado con la cabeza gacha. Su sonrisa de satisfacción había desaparecido y sus hombros estaban caídos. Ya no miraba a Helen, evitando cruzar la mirada con ella. Helen sintió un extraño alivio. Era como si la pesada carga que había llevado durante los últimos meses y tal vez años, sin darse cuenta, finalmente se hubiera caído de sus hombros. Por delante le esperaba la incertidumbre, pero también la libertad. Libertad de la mentira, del amor falso, de la traición.
Y en ese momento comprendió que su abuelo tenía razón. Él siempre había querido lo mejor para ella. Él veía lo que ella se negaba a ver. E incluso después de muerto, la protegió con su carta, con su sabiduría, con su amor. La semana después de la vista judicial transcurrió para Helen en un extraño letargo. Volvió al trabajo, realizando mecánicamente las tareas habituales, pero sus pensamientos volvían constantemente al tribunal, al rostro de Liam cuando ella pronunció aquellas dos palabras, a cómo se derrumbaban ante sus ojos 7 años de vida en común. La jueza Martínez no solo rechazó las demandas de Liam sobre la división de la herencia, sino que también dictó una resolución separada sobre su conducta deshonesta. Esto significaba que, en el divorcio definitivo, que aún estaba por llegar, Helen podía esperar condiciones más favorables para la división de los bienes adquiridos conjuntamente. El viernes, al volver del trabajo, Helen vio el coche de Liam, que le resultaba familiar, aparcado cerca de su casa. Notó cómo se le tensaban los hombros. No se habían visto ni hablado desde el juicio. Liam estaba sentado en los escalones de la entrada, con un ramo de flores en las manos. Al ver a Helen, se levantó y le sonrió con timidez. «Hola», dijo. «¿Podemos hablar?» Helen se detuvo a unos pasos de él. «¿Sobre qué?» «Helen, yo sé que la he cagado a lo grande, pero 7 años juntos no son poca cosa. Podemos intentar arreglarlo todo». Le tendió las flores, lirios, sus favoritas. Helen no cogió el ramo y cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Arreglarlo?», repitió. «Me has mentido durante todo nuestro matrimonio. Te casaste conmigo por dinero. Intentaste engañar a mi abuelo». «¿De qué audio estamos hablando?» «No es así», exclamó Liam. «Es decir, sí. Sabía de la situación de tu familia antes de conocerte y sí, eso influyó en mi decisión de salir contigo, pero luego me enamoré de verdad de ti. Te lo juro, es verdad». Helen miró al hombre que tenía delante, el hombre con el que había compartido la cama, la casa y la vida durante 7 años, y no lo reconoció. Era como si se le hubiera caído la máscara, dejando al descubierto su verdadero rostro. «Por favor, dame las llaves del apartamento», dijo con calma. «He cambiado las cerraduras, pero podrías haber hecho una copia». Liam parecía ofendido. «¿Has cambiado las cerraduras? ¿En serio? También es mi casa, ¿sabes?» «Técnicamente, es mi piso», respondió Helen. «El pago inicial se hizo con mi cuenta personal y la hipoteca está a mi nombre. Podemos discutir la compensación por tu parte de los pagos a través de nuestros abogados». Liam apretó los puños y, por un segundo, Helen pensó que iba a golpearla, pero se contuvo y se limitó a tirar el ramo con rabia a los escalones. «Siempre has sido tan fría», dijo con amargura. «Incluso ahora, cuando todo se está derrumbando, hablas de Dillo y Basoa. Quizás realmente me equivoqué al elegirte». Helen sintió como una ola de ira se apoderaba de ella. «Tú no me echó, Liam. Tú ibas detrás de mi dinero. Son cosas diferentes». Sacó el teléfono. «Vete o llamaré a la policía. Tengo una orden judicial que te prohíbe acercarte a esta casa». Liam palideció. «¿Una orden judicial? ¿Lo has hecho a mis espaldas?» «¿Preferirías que te hubiera avisado antes?», preguntó Helen con sarcasmo. Después de todo lo que se descubrió en el juicio, era una medida de precaución razonable. Liam la miró con odio. «Te arrepentirás de esto», dijo en voz baja. «No te dejaré ir tan fácilmente». Se dio la vuelta y se dirigió rápidamente a su coche. Helen lo vio alejarse, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. Parte de su vida, 7 años enteros, se habían basado en una mentira. Por la noche, Richard Lambert la llamó por teléfono. «¿Cómo estás?», preguntó después de saludarla. «Bien», respondió Helen. «Liam vino hoy». «¿No la amenazó?», se inquietó el abogado. «No directamente, pero dijo que me arrepentiría y que no me dejaría ir tan fácilmente».
Anote sus palabras exactas y la fecha, le aconsejó Lambert. Puede ser útil si continúa acosándola. De acuerdo, pero, en realidad, creo que más que hacerme algo, solo quería asustarme. Es posible, admitió Lambert, pero es mejor prevenir. Por cierto, tengo noticias, y me temo que son desagradables. Helen se tensó. ¿Qué ha pasado? Se ha puesto en contacto conmigo el señor Daniels, el notario que certificó el testamento de su abuelo. Le preocupa que hace unos meses alguien intentara falsificar la firma de Alfred en el documento de transferencia de la propiedad de la casa de Oak Street. Helen apretó el teléfono. ¿Y ese Giesho es Liam? El notario no puede afirmarlo con certeza, pero la letra de la falsificación, supuestamente en nombre de Alfred, es muy similar a la de su marido, de la que tenemos muestras en otros documentos. Hemos enviado los papeles para su análisis. Helen sintió náuseas. Una cosa es saber que tu marido se casó contigo por dinero y otra, muy distinta, es descubrir que intentó robar la propiedad de tu abuelo mientras éste aún vivía. ¿Y ahora qué va a pasar?, preguntó ella. Si el análisis confirma que es falso, acudiremos a la policía. Se trata de un delito penal, de fraude. Después de la conversación, Helen se quedó sentada inmóvil durante un largo rato, tratando de comprender la magnitud de la traición. Pensó en cuántas veces Liam le había propuesto durante el último año pasar a ver al abuelo y en cómo había insistido en que se tomara los fines de semana libres en el trabajo para esas visitas. Ahora todo eso le parecía siniestro. Él buscaba oportunidades para quedarse a solas con Alfred. El sábado por la mañana, Helen decidió ir a la casa de su abuelo en Oak Street. Después de su muerte, no había vuelto allí, excepto el día del funeral. Todo le parecía demasiado doloroso. La gran mansión victoriana parecía vacía y triste, como si también echara de menos a su dueño. Helen abrió la puerta y entró en el fresco silencio del vestíbulo. Olía a madera vieja, a libros y a un ligero aroma a tabaco de pipa que le gustaba a su abuelo. Caminó lentamente por las habitaciones, tocando objetos familiares. El sillón de cuero de la biblioteca, donde a su abuelo le gustaba leer por las tardes. La mesa de ajedrez, en la que pasaban largas horas cuando ella era adolescente. El reloj antiguo en la repisa de la chimenea, que él daba cuerda todos los domingos con una precisión ritual. En el estudio del abuelo, Helen se detuvo junto a la maciza mesa de roble. Allí era donde Alfred trabajaba con sus papeles, llevaba la correspondencia comercial y tomaba decisiones importantes. Abrió el cajón superior del escritorio y entre las carpetas cuidadosamente apiladas vio algo inusual. Una pequeña libreta con encuadernación de cuero que no había visto antes. Helen tomó la libreta y la abrió. Resultó ser el diario personal de su abuelo, que había escrito durante los últimos meses de su vida. Dudó. Leer el diario de otra persona no le parecía correcto, aunque fuera el diario de un ser querido. Pero entonces Helen vio el nombre de Liam en una de las páginas y no pudo resistirse. Martes, 12 de marzo, escribió su abuelo. Hoy vino el marido de Helen, Liam. Dijo que quería hablar a solas. Nunca confié en ese hombre, pero por Helen intenté ser educado con él. Empezó con las cortesías habituales, preguntándome por mi salud y mis recuerdos. Luego, de repente, pasó al grano. Dijo que quería abrir su propio negocio, una escuela o un centro de formación y que necesitaba capital inicial. Me pidió que le prestara $50,000. Me negué. No porque me diera pena el dinero para la familia de Helen, sino porque no creo en su capacidad empresarial ni en su honestidad. Entonces me temo que Liam no es quien dice ser, y temo por Helen, si mi intuición es correcta. Helen pasó la página. Viernes, 15 de marzo. Recibí información de Richard. Antes de casarse con Helen, Liam tuvo problemas con la ley, un pequeño fraude, el caso se archivó. También tenía deudas que desaparecieron de forma extraña después de la boda.
Ahora estoy casi seguro de que se casó con ella por dinero, más concretamente, por la perspectiva de quedarse con mi dinero. Hay que avisar a Helen, pero me da miedo herir sus sentimientos. Parece feliz, aunque últimamente noto en ella cierta inseguridad. Helen siguió leyendo, pasando página tras página. El documento estaba supuestamente firmado por mí, pero la firma era, por supuesto, falsa. Daniels conoce mi firma desde hace 30 años y no podía equivocarse. Este Prescott resultó ser un testaferro, pero Daniels logró hacer una copia de su carné de conducir. Le mostré la foto al detective y éste reconoció en ese hombre a un amigo de Liam, con el que se reúne habitualmente en el casino. Ahora todo está claro. Liam está intentando robarme mi casa utilizando testaferros. Quizá era Richard Lambert otra vez. Helen, acabo de recibir los resultados del peritaje. La firma en el documento de transferencia de propiedad es realmente falsa, y el experto está seguro al 90% de que la hizo Liam. Helen le contó al abogado lo del diario que había encontrado. Mi abuelo lo sabía todo. Contrató a un detective para que vigilara a Liam y descubrió el plan con el testaferro. Es un hallazgo valioso, dijo Lambert. El diario, pero otra parte ansiaba justicia. Quería que Liam respondiera por sus actos. Por la noche, cuando regresó a su apartamento, le esperaba una desagradable sorpresa. Alguien había estado allí en su ausencia. No habían robado nada, pero era evidente que habían movido cosas, habían sacado los cajones de la mesa y abierto los armarios. Helen llamó inmediatamente a la policía. El agente que acudió inspeccionó el apartamento, tomó declaración y le preguntó si tenía alguna sospecha sobre quién podría haberlo hecho. «Mi marido», respondió Helen sin dudarlo. «Estamos en proceso de divorcio y tengo una orden judicial que le prohíbe acercarse a la casa». El agente tomó nota de los datos de Liam y prometió comprobar su paradero durante el día. Pero Helen sabía que sería difícil demostrar que había sido Liam quien había entrado en el apartamento, ya que no había testigos ni cámaras de vigilancia. Decidió no quedarse más en ese apartamento. Demasiados recuerdos desagradables, demasiada sensación de inseguridad. Helen reunió las cosas necesarias y se fue a casa de su abuelo. Allí se sentía segura, como si las paredes de la vieja mansión pudieran protegerla de todos los males. Al día siguiente, un agente de policía la llamó y le informó de que Liam negaba haber entrado en el apartamento y afirmaba que había pasado todo el día con sus padres. Sin pruebas evidentes, era imposible presentar cargos contra él. Unas horas más tarde, Helen recibió un mensaje de un número desconocido. «Encontraré la manera de recuperar lo que me pertenece por derecho. Te arrepentirás». Reenvió el mensaje a Lambert y al agente de policía. Era una amenaza clara y provenía de la persona en la que alguna vez había confiado más que en nadie en el mundo. Por la noche sonó el timbre. Helen se acercó con cautela, pero no abrió la puerta de inmediato. «¿Quién es?», preguntó. «Soy Liam», dijo una voz familiar. «Necesito hablar contigo». El corazón de Helen se aceleró. No esperaba que se atreviera a violar la orden judicial y venir hasta allí. «Vete», dijo con firmeza. «No tienes derecho a estar aquí. Llamaré a la policía». «Helen, por favor». La voz de Liam sonaba diferente, no amenazante, sino casi suplicante. «5 minutos. Solo quiero pedirte perdón». Helen dudó. Una parte de ella quería escuchar sus disculpas, quería creer que había algo real en su matrimonio, pero su instinto de supervivencia fue más fuerte. «No, Liam. Cualquier conversación será a través de los abogados. Vete o llamaré a la policía de verdad». Ella escuchó un suspiro profundo, luego pasos alejándose de la puerta. Al acercarse a la ventana, Helen vio a Liam subirse al coche y marcharse. Esa noche soñó con su abuelo. Estaba sentado en su sillón de cuero en la biblioteca, con la pipa en la mano, y le sonreía con su rara pero cálida sonrisa. «Lo superarás, pequeña», le decía.
eres más fuerte de lo que crees. Al despertarse por la mañana, Helen sintió una tranquilidad inusual. Empezó a comprender lo profunda que había sido la traición de Liam, pero también se dio cuenta de que ahora era libre de sus mentiras y manipulaciones. Tenía por delante un largo camino hacia la recuperación total, tanto jurídica como emocional, pero estaba dispuesta a recorrerlo. La mudanza a la casa de su abuelo resultó ser para Helen a la vez dolorosa y sanadora. Cada rincón guardaba recuerdos de Alfred, pero poco a poco la casa se convirtió también en su hogar. Helen comenzó a revisar las pertenencias de su abuelo, conservando los objetos personales como recuerdo. En el ático encontró una colección de fotografías antiguas, fotos de su abuela, de su padre de niño, incluso algunas fotos de la propia Helen tomadas por su abuelo. Paralelamente a la reorganización de la casa, se ocupó de los trámites relacionados con la herencia. Richard Lambert la ayudó a resolver los impuestos, el traspaso de la propiedad y la gestión de la cartera de inversiones. Alfred era un hombre muy previsor, dijo Lambert durante una de sus reuniones. Lo dejó todo en perfecto orden. Unos días más tarde, Helen recibió una llamada de Sarah, una amiga común suya y de Liam. Helen, necesito hablar contigo, mejor en persona. Se trata de Liam. Quedaron en la cafetería Blue Ivy, a las afueras de Williamstown. Liam vino a nuestra casa con Brian ayer por la noche, dijo Sarah. Estaba fuera de sí, borracho, enfadado. Dijo cosas horribles sobre ti. Y le pidió a Brian que te convenciera de ser sensata y darle al menos un tercio de la herencia. ¿Y qué dijo Brian? Se negó, por supuesto. Liam se está volviendo peligroso, Helen. Está obsesionado con ese dinero. Me temo que puede hacer algo irreparable. Después de reunirse con Sarah, Helen llamó inmediatamente a Lambert. El abogado le aconsejó que tuviera cuidado y le prometió hablar con la policía sobre la posibilidad de reforzar las medidas de seguridad. Al regresar a casa, Helen siguió estudiando los diarios de su abuelo. En el cajón inferior del escritorio, debajo de una pila de recibos viejos, encontró un cuaderno que Alfred había llevado hace unos 10 años. Hoy Helen me ha traído a su prometido para que lo conozca, escribió Alfred. Es un joven llamado Liam Parker, profesor de historia, bien educado, de modales agradables. A primera vista, una opción adecuada para mi nieta. Sin embargo, hay algo en él que me inquieta. Quizás sea la forma en que examinaba las habitaciones como si estuviera evaluando su valor, o la habilidad con la que desvió la conversación hacia mi negocio, hacia mis secretos del éxito, como él mismo lo expresó. En las entradas posteriores, el abuelo escribió sobre sus crecientes sospechas, sobre cómo contrató a un detective privado para averiguar más sobre el pasado de Liam, sobre cómo descubrió sus antiguas deudas y sus problemas con la ley. La última entrada en este diario estaba fechada el día de su boda, 18 de agosto. Hoy Helen se ha casado con Liam. Parecía tan feliz, tan guapa. Le entregué la mano a su novio y les deseé felicidad, aunque por dentro me corroían las dudas. Pero, por si acaso, cambié mi testamento. Ahora, la mayor parte de la herencia pasará a Helen solo después de mi muerte, y no cuando cumpla 30 años, como había planeado inicialmente. No quiero que Liam tenga acceso a ese dinero mientras yo viva y pueda proteger los intereses de mi nieta. Helen cerró el diario y se secó las lágrimas. Durante 10 años, su abuelo había observado su matrimonio, había visto cómo Liam iba mostrando poco a poco su verdadera cara, y durante todo ese tiempo se había preocupado por ella y había intentado protegerla. Una noche, sentada en la biblioteca con una taza de té, Helen se sorprendió a sí misma pensando que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz. La casa de su abuelo se convirtió para ella no solo en un refugio de Liam, sino también en un lugar donde podía reencontrarse consigo misma. Pensó en su trabajo como contable en Bridgestone & Partners,
Era un puesto estable y bien remunerado, pero no era el que había soñado. Ya en la universidad, Helen quería abrir algún día su propia empresa de contabilidad especializada en ayudar a las pequeñas empresas. Ahora, con la herencia de su abuelo, tenía la libertad financiera para hacer realidad ese antiguo sueño. A la mañana siguiente, se tomó el día libre y comenzó a elaborar el plan de negocio de su futura empresa. Al atardecer, tenía listo el borrador del plan. Helen decidió llamar a su empresa Clayton Consulting, en honor a su abuelo, cuyo apoyo y herencia habían hecho todo esto posible. Durante las siguientes semanas, Helen se sumergió en los preparativos para la apertura de la empresa. Encontró una oficina pequeña pero cómoda en el centro de negocios de Williamstown, contrató a una secretaria y a un joven contable recién graduado de la universidad y encargó muebles y equipos. El trabajo la ayudaba a distraerse de los pensamientos sobre Liam, aunque de vez en cuando la ansiedad volvía. Él seguía intentando ponerse en contacto con ella a través de conocidos comunes. Sus mensajes se volvían cada vez más insistentes. Un día, al regresar a casa, Helen vio un coche familiar aparcado frente a su casa. Liam estaba sentado al volante, sin esconderse, como si quisiera que ella lo viera. Helen no se detuvo, dio la vuelta y llamó a la policía, pero para cuando llegó la patrulla, Liam ya se había marchado. Unos días más tarde, Brian, el marido de Sarah, la llamó. Helen, tengo que advertirte. Liam ha vuelto a ponerse en contacto conmigo. Esta vez fue más concreto en sus planes. Sabe que tienes pensado abrir tu propia empresa y dijo que tenía una forma de obtener su parte. Sonó como una amenaza. Después de esa conversación, Helen decidió acelerar los preparativos para la apertura de la empresa. En su imaginación, ya se veía cortando la cinta de inauguración de la oficina de Clayton Consulting, recibiendo a sus primeros clientes y ampliando poco a poco el negocio. 6 meses pasaron para Helen como un solo día. Su empresa de contabilidad se desarrollaba de forma estable, atrayendo cada vez a más clientes. Comenzando con varias pequeñas empresas de Williamsburg, amplió gradualmente su base de clientes. El joven contable que contrató, Ethan Burke, resultó ser un profesional talentoso con un pensamiento poco convencional. La mañana de primavera era soleada y cálida. Helen estaba desayunando en la terraza, revisando la correspondencia comercial, cuando sonó el teléfono. Era Richard Lambert. «Buenos días, Helen. Tengo noticias sobre Liam. Lo han detenido. Anoche, acusado de fraude y malversación de fondos. ¿Qué ha hecho exactamente? Resulta que usted no es su única víctima. La policía descubrió que, durante los últimos 10 años, había mantenido relaciones con varias mujeres adineradas utilizando diferentes nombres. En 2 casos, llegó al matrimonio, en los demás, al compromiso o simplemente a relaciones duraderas. En todos los casos, el guión era similar. Se ganaba su confianza y luego intentaba acceder a su dinero. ¿Cómo lo sabe? Me llamó el detective Morgan, que lleva el caso de los documentos falsos de la casa de su abuelo. Unieron varias investigaciones cuando descubrieron coincidencias. Y sí, Liam Parker no es el verdadero nombre de su marido. Su verdadero nombre es Liam Pratt. Se lo cambió poco antes de conocerla. En la oficina de la abogada Helen no solo la esperaba Lambert, sino también el detective Morgan, un hombre alto con ojos cansados y una libreta en las manos. Liam Pratt, conocido por usted como Liam Parker, está acusado de fraude, falsificación de documentos y obtención ilegal de créditos. Hemos descubierto al menos 5 casos en los que entabló relaciones con mujeres de familias adineradas con el claro objetivo de acceder a su dinero. El detective habló del primer caso conocido, ocurrido en 2011 en Boston. La víctima fue la heredera de una empresa familiar de joyería. Pratt se presentó ante ella como Lucas Pemberton, asesor financiero. Salieron juntos durante aproximadamente 1 año. Él le pidió matrimonio, pero poco antes de la boda,
la mujer descubrió que él había intentado acceder a sus cuentas bancarias. En su caso, continuó el detective, él actuó siguiendo un plan más complejo, ya que la mayor parte de la fortuna no estaba en su poder, sino en el de su abuelo. Planeó una operación a largo plazo, casándose y esperando pacientemente la oportunidad de acceder a la herencia. ¿Qué le espera? Teniendo en cuenta la multitud de episodios y las grandes sumas de dinero, se trata de una pena de prisión grave, no menos de 5 a 7 años. Cuando el detective se marchó, Helen se quedó a solas con Lambert. «Estuve tan ciega», dijo ella. «No debe culparse. Este hombre es un estafador profesional. Llevaba años engañando a la gente. Usted simplemente fue una de sus víctimas. ¿Qué pasa con nuestro divorcio? ¿Afectará el arresto al procedimiento? De hecho, puede acelerar el proceso. El tribunal se pondrá de su lado, especialmente teniendo en cuenta las nuevas circunstancias». En las semanas siguientes, Helen se sumergió por completo en el trabajo. Clayton Consulting prosperaba y decidió contratar a otro empleado, un contable con experiencia, para hacer frente al creciente flujo de clientes. El trabajo no era solo una forma de ganar dinero para ella, sino también una forma de terapia, una forma de demostrarse a sí misma su valía. A mediados de mayo, casi 6 meses después del inicio del proceso de divorcio, Lambert informó a Helen de que el juez había fijado la fecha de la vista final. «Hay algo más que debes saber», añadió el abogado. «Liam ha intentado reclamar derechos sobre una parte de su negocio». «¿De qué manera?» Afirmaba que la idea de crear Clayton Consulting se discutió durante su matrimonio y que él participó activamente en la planificación. Por lo tanto, exigía que el negocio se reconociera como patrimonio ganancial. «Eso es totalmente falso. Nunca hablé con él sobre planes para abrir mi propia empresa». Su demanda fue desestimada. El juez señaló que el negocio se fundó después de la ruptura efectiva de la relación, con dinero que no era ganancial. Además, teniendo en cuenta el arresto y los cargos, cualquier reclamación financiera por su parte parece especialmente inapropiada. 2 semanas después, Helen estaba sentada en la sala del tribunal, esperando el comienzo de la sesión. Liam estaba presente a través de una videoconferencia desde el centro de detención. En la pantalla lo vio, demacrado, vestido con un uniforme de preso, con la mirada apagada. No miraba a la cámara, como si evitara cruzar la mirada con ella, incluso de forma virtual. La sesión fue breve y formal. El juez aprobó todas las condiciones del divorcio, rechazando las últimas objeciones del abogado de Liam. A Helen solo le quedaba firmar unos documentos y su matrimonio de 7 años había terminado oficialmente. Al salir del juzgado, sintió una extraña ligereza. Era como si la pesada carga que había llevado todo este tiempo finalmente se hubiera caído de sus hombros. «¿Qué tal? ¿Cómo te sientes?», preguntó Lambert mientras la acompañaba al coche. «Es extraño», respondió Helen con sinceridad. «Por un lado, alivio. Por otro, tristeza porque 7 años de mi vida se han basado en una mentira. No lo veas como tiempo perdido. Piensa en ello como una experiencia valiosa. Te has vuelto más fuerte, más sabia. Y ahora tienes toda una vida por delante que puedes vivir según tus propios términos». Helen asintió. Las palabras de Lambert eran ciertas. Por muy dolorosa que fuera la experiencia, la había hecho más fuerte. Ya no era una mujer ingenua que confiaba ciegamente en las palabras bonitas. Había aprendido a confiar en sí misma, a reconocer la mentira, a valorar el apoyo verdadero, como el que le había brindado su abuelo. Por la noche, Helen volvió a leer la última entrada del diario de su abuelo, escrita una semana antes de su muerte. «Estoy preocupado por Helen. Veo señales alarmantes en su matrimonio, pero no sé cómo ayudarla sin hacerle daño. Espero que mi carta, que recibirá después de mi muerte, la ayude a ver la verdad, y espero que la herencia que le dejo le dé libertad de elección y la oportunidad de empezar una nueva vida
si es necesario. A la mañana siguiente, Helen se despertó con una sensación de novedad. Ahora era oficialmente una mujer divorciada, una exitosa mujer de negocios, dueña de una hermosa casa. Y lo más importante, estaba libre de las manipulaciones y mentiras del hombre que durante 7 años había fingido ser un marido amoroso. Bajó a la cocina, preparó café y salió a la terraza. El sol primaveral doraba las copas de los árboles. En el jardín florecían las primeras rosas, las flores favoritas de su abuelo. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Ethan, su joven contable. «Buenos días, señorita Clayton. Tenemos un cliente potencial, una gran empresa constructora de Boston. Quieren reunirse hoy, si es posible». Helen sonrió. Señorita Clayton, así la llamaban ahora en los círculos empresariales. Tras el divorcio, decidió recuperar su apellido de soltera, cortando simbólicamente su último vínculo con Liam. «Por supuesto, Ethan. Estaré en la oficina dentro de 1 hora». Al salir de casa, se detuvo un momento ante el retrato de su abuelo que colgaba en el vestíbulo. «Gracias», dijo en voz baja, «por todo».